Hay hasta frases que pueden definir a todas las nacionalidades que han venido a México. Soy Adrián Michel Espino, diputado presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Me parece que es fundamental que la Ciudad de México tenga una estrategia de internacionalización. Me parece que se han dado pasos importantes, adecuados. Hasta hace apenas 8 años, el gobierno de la Ciudad de México tenía una pequeña oficina de asuntos internacionales con el rango de subdirección de área y hoy en día tiene una coordinación general que se encarga de llevar una estrategia de internacionalización que debe de ser importante y fundamental porque a través de esa estrategia se puede generar no solo un mejor prestigio para la Ciudad de México, sino también un intercambio importante en materia de políticas públicas, en materia de experiencias exitosas con gobiernos locales de otros países. Y en el caso de la Asamblea Legislativa, nosotros como diputados poder aprovechar esta agenda internacional para tener también un intercambio con órganos legislativos locales de otros países. Me parece entonces que la estrategia es fundamental para el desarrollo de la ciudad. La Ciudad de México es líder en muchos temas. Ha tenido una política de avanzada en los últimos años en algunos temas como la movilidad, por ejemplo, el desarrollo de medio ambiente, el rescate de espacios públicos, la participación ciudadana, y en ese sentido la ciudad tiene que aportarle mucho a otras grandes ciudades que tienen problemas complejos como es la Ciudad de México. Asimismo, la ciudad puede aprender de estas grandes ciudades algunas experiencias importantes. Me refiero al tema de movilidad y de medio ambiente, donde es los asuntos donde más se ha reconocido a la ciudad en los últimos años. Las estrategias de crecer la red del Metrobús, de tener una nueva línea de metro, de tener aspectos importantes en materia de movilidad, como el sistema de movilidad personal que es Ecobici. Son estas las experiencias que nosotros ganamos cuando salimos al exterior y cuando vemos lo que ha sucedido en otras ciudades y cómo un gobierno local como el de la Ciudad de México puede intercambiar políticas exitosas y cómo mejorar lo que los ciudadanos están pensando día con día para la ciudad. Recientemente la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea hizo un viaje a la ciudad de Bogotá y ahí pudimos aprender algunas otras experiencias que se tienen en ese tipo de ciudades. Esa sería, me parece que una agenda que si bien ha avanzado, es donde más nos demandan los ciudadanos por resolver el asunto de la seguridad. Un segundo tema puede ser el tema de la gestión del agua. Hay ciudades en América Latina y en Europa que a través de un esquema diferente de organización administrativa de sus organismos de gestión de agua han logrado tener tanto autonomía administrativa como presupuestal y de esta manera responder de mejor manera a las necesidades de los ciudadanos. Me parece que el tema de gestión de agua es algo donde debemos de buscar otras experiencias internacionales para resolver. La Ciudad de México tiene similitud con muchas grandes metrópolis y puede aprender de muchas de ellas. Sin embargo, la condición de ser ciudad capital y de ser la capital de una república federal le da mucha similitud a algunos casos muy particulares. Por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires o la capital federal de Brasil, que es Brasilia, la ciudad de Berlín o, en su caso, la región Île-de-France en París, ¿no? Allí son algunas grandes metrópolis que además de la complejidad urbana tienen similitudes en cuanto a su forma de gobierno con la Ciudad de México. Son experiencias que nos pueden servir, son experiencias que también desde la Asamblea Legislativa hemos tratado de privilegiar. Hemos hecho reuniones con la mayoría de las ciudades que he mencionado, intercambio no solo entre legisladores, sino también con funcionarios de gobierno de estos gobiernos locales y que nos han ayudado a tener un panorama más claro de estos grandes retos que tiene la Ciudad de México.
las facultades que tiene tanto la Asamblea Legislativa como el gobierno de la ciudad son muy acotadas en materia internacional. Lo que sí podemos hacer es darle un impulso mucho mayor a través de reformas que se derivarán necesariamente de la reforma política y que se cristalizarán en la ley orgánica de la administración pública del Distrito Federal, y en ese sentido poder establecer, quizá no en materia constitucional, pero sí en las normas secundarias, en la ley, establecer entonces que deba de existir al rango que lo tiene actualmente, o quizá como algún órgano con mayor capacidad de gestión administrativa y presupuestal, una coordinación general o lo que se determine en su momento, que pueda tener en materia de asuntos internacionales una verdadera coordinación sobre el resto de la administración pública, porque actualmente se tiene al interior de la jefatura de gobierno y muchas dependencias tienen sus pequeñas áreas internacionales. Lo podemos hacer de esa forma y de esta manera tener una política internacional muy coordinada, muy enfocada a los mismos objetivos, y no que cada dependencia tenga asuntos en particular que está promoviendo o que está buscando en el extranjero, sin que pase por esta coordinación general, que es la que debería de tener el mapa completo y coordinar las acciones que se hagan para poder lograr los objetivos en materia internacional del gobierno. El estilo personal de cada uno de los jefes de gobierno le han dado un matiz diferente a la importancia de los asuntos internacionales en el gobierno. Precisamente me parece importante fijar entonces desde el marco legal, a través de reformas a la ley orgánica de la administración pública, que pudiese existir este órgano coordinador de las políticas y de los asuntos internacionales, y que este órgano pudiese tener mayor autonomía, no solo administrativa, sino también financiera, porque durante mucho tiempo se pensó que salir al extranjero o que tener intercambios internacionales eran cosas que no eran necesarias. Se hicieron algunas leyes en materia de austeridad que prohibían los viajes al extranjero, y se llegó a tener una política hacia el exterior que limitaba a la Oficina de Asuntos Internacionales. Por eso me parece importante entonces hacer reformas a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. Todo esto será en beneficio no solo de la administración pública, sino de las políticas públicas y por lo tanto de lo que va a recibir el ciudadano cuando tenga un gobierno que tiene las camisas que requiere, no de fuerza, sino de poder tener esa disponibilidad administrativa y financiera para poder cristalizar los objetivos en materia internacional. La participación que se le ha dado últimamente en el impulso de la participación de la Ciudad de México en estas redes de ciudades me parece que ha sido uno de los aciertos más importantes. Se presenta entonces también un área de oportunidad importante porque hay muchos otros organismos de gobiernos locales en los cuales también se podría participar aprovechando las ventajas competitivas que tiene la Ciudad de México. Tiene una posición geográfica muy importante. La cercanía que tenemos con Estados Unidos y la frontera hacia el sur con los países de América Latina nos permite tener entonces una posición estratégica como país. La ciudad por sí misma representa para algunas mediciones quizá la quinta economía más grande de toda América Latina y me refiero solamente a la Ciudad de México. Eso le da un potencial enorme para poder explorar muchos nexos de apertura comercial hacia los países de América Latina y en el sentido también de la potencialidad que está adquiriendo países como China, que necesita tener una interacción también mucho mayor con algunos países de América Latina y que necesariamente tendrá que tener con Estados Unidos. Me parece que tenemos la fortuna de tener aquí en la Ciudad de México oficinas de los principales organismos internacionales que no solo le aportan esa representatividad de abrir una oficina y de estar aquí presentes, sino que nos permite tener el acercamiento para hacernos de sus diagnósticos, de sus propuestas de política. Todas estas oficinas generan una gran información que está al alcance del gobierno local y de todos los ciudadanos y de todas las empresas
y de esa manera poder aprovechar entonces tanto de las estrategias que tengan los organismos internacionales como de los propios diagnósticos en materia internacional. De la misma manera somos privilegiados al tener aquí a las embajadas de los diferentes países. Esto nos da la oportunidad de que tanto el gobierno de la ciudad como la propia asamblea pueda tener los acercamientos necesarios para establecer programas binacionales o en este caso desde un gobierno local con una embajada y poder entonces tener buenas prácticas que se hacen en otras ciudades del mundo y de poder también incentivar a que crezca la inversión extranjera en la ciudad. Hay algunas embajadas que tienen importantes oficinas de negocios en la ciudad y de esa manera entonces también propicia el desarrollo de la economía de la propia Ciudad de México. Recientemente reformamos en la Asamblea Legislativa la Ley de Desarrollo Económico y de esa manera le dimos al gobierno de la ciudad herramientas más importantes para poder darle incentivos al desarrollo de la actividad y eso también con miras a tener un panorama de apertura internacional y de que el desarrollo de los negocios pueda ser más importante en términos internacionales. Si la ciudad gana en prestigio, en apertura, en tener mejores prácticas de gobierno, ganamos todos. Ganan los ciudadanos, ganan las empresas, ganan los medios de comunicación, ganan los líderes de opinión. Me parece que todos necesitamos remar hacia el mismo lado. Todos estamos más contentos que en esta ciudad exista sistemas de movilidad como el Metrobús, como el metro. Y bueno, esos esquemas de movilidad se dieron a través de acercamientos internacionales para ver cuáles eran las mejores prácticas de gobierno en otros lugares y eso es producto entonces de voltear no solamente al interior, sino de tener esa vista en esas experiencias exitosas. El plan estratégico es algo que se debe de construir con la participación de todos. Por supuesto que estos diálogos por la ciudad global ayudan a ello. Un gobierno que se aísla y que no busca a los líderes de opinión, a los actores políticos, a los empresarios, a los académicos, difícilmente va a tener éxito. El ejercicio que se está haciendo a través de escuchar todas las voces que puedan aportar para tener un plan estratégico en materia internacional para la ciudad es precisamente el rumbo que necesitamos. Por lo tanto, coincido en que están las condiciones necesarias y en que todo aquel que sea incluido para ser tomado en cuenta para aportar a esta agenda internacional lo hará porque a final de cuentas no se está beneficiando únicamente a un gobierno en turno o a cierta dependencia, se está beneficiando a una ciudad que en los términos en que hoy se requiere tener una gran metrópoli como la Ciudad de México no puede vivir aislada de la realidad internacional. Por lo tanto, estos diálogos no solamente son buenos, son indispensables, son necesarios para poder tener y construir entre todos esta agenda internacional a través de las opiniones de quienes tengan algo que aportar en este sentido. Me parece que es la mejor vía para lograr este plan estratégico en materia internacional para la ciudad. Hola, soy el diputado Adrián Michel y esto es Diálogos para una Ciudad Global.